Red Bull parece una empresa de bebidas, pero esa es solo la parte visible. La lata es pequeña. ¿El negocio que hay detrás? No. Red Bull no solo vende cafeína, taurina y azúcar. Vende riesgo, vende velocidad, vende atletas, vende equipos, vende imágenes, vende historias y sobre todo, vende algo mucho más valioso que una bebida. Atención, porque el verdadero poder de Red Bull no fue fabricar una lata. Fue entender que en el mundo moderno, poseer el escenario es más importante que poseer el producto. Y en 2007, eso cambió todo. El título suena exagerado, porque Red Bull sí gana dinero vendiendo latas. De hecho, ese sigue siendo su motor económico visible. En 2025, la compañía reportó más de 13.900 millones de latas vendidas y más de 12.000 millones de euros de facturación. Pero la pregunta importante no es si Red Bull gana dinero con la lata. La pregunta es otra. ¿Qué hace que esa lata pueda valer tanto? Porque una bebida energética se puede copiar. La cafeína se puede copiar, el azúcar se puede copiar, el envase se puede copiar, el sabor se puede imitar. Pero lo que Red Bull construyó alrededor de la lata, eso es mucho más difícil de copiar. Red Bull no compite solo como una empresa de bebidas, compite como una empresa de medios, como una empresa de deporte, como una empresa de propiedad intelectual. Como una empresa que entendió que la atención no se compra una vez, se fabrica una y otra vez. Y cuando una marca deja de pagar por aparecer en la cultura y empieza a producir la cultura, ya no está jugando el mismo juego que sus competidores. Está construyendo un mundo propio. Capítulo 1. La lata no es la historia. Para entender Red Bull, hay que empezar por lo más obvio, la lata. Porque ahí está la trampa. Cuando ves una lata de Red Bull, parece que el negocio está dentro. Cafeína, taurina, azúcar, agua carbonatada. Una promesa de energía. Pero económicamente, lo importante no es solo lo que hay dentro. Es todo lo que esa lata permite financiar fuera. Red Bull no vendió una bebida barata como si fuera un refresco más. Desde el principio, la convirtió en un producto premium. Una lata pequeña, un precio alto, un consumo rápido, una identidad clara. Eso cambia la lógica. Porque si el producto tiene escala global, rotación y precio premium, se convierte en una fuente de caja perfecta para construir algo más grande. Y aquí hay que ser muy precisos. Red Bull no publica sus márgenes reales por lata. Así que no vamos a decir que gana un 95% de margen, aunque ese dato circule mucho en Internet. Lo que sí sabemos es otra cosa. El comparable público más cercano, Monster Beverage, reportó en 2025 un margen bruto del 55,8%. Eso basta para entender el punto. La categoría de bebidas energéticas puede tener una economía muy potente antes incluso de hablar de eventos, Fórmula 1 o medios. Pero Red Bull añadió algo más. No defendió la lata solo con sabor. La defendió con significado. No te vendía únicamente energía. Te vendía pertenecer al mundo de la velocidad, del riesgo, de la noche, del alto rendimiento, de las acrobacias imposibles y de los cuerpos que parecen no tener límite. La lata era el objeto, pero la marca era la historia. Y esa historia permitía cobrar más. Red Bull no necesitó que el líquido fuera imposible de copiar. Necesitó que el mundo alrededor de la lata fuera imposible de copiar. Capítulo 2. Red Bull aprendió a fabricar atención. El marketing tradicional funciona así. Una empresa fabrica un producto y luego paga para que la gente lo mire. Paga anuncios, paga vallas, paga influencers, paga patrocinios.
paga espacios en eventos que no controla. Red Bull empezó jugando ese juego, pero no se quedó ahí. Se dio cuenta de que algunas escenas culturales producían atención mejor que cualquier anuncio. Deportes extremos, carreras, saltos, acrobacias, velocidad, riesgo real. Ese tipo de contenido tiene una ventaja brutal. No parece publicidad, parece noticia, parece espectáculo, parece hazaña, parece cultura. Y cuando algo parece cultura, la gente lo comparte de otra manera. No dice, mira este anuncio, dice, mira esto. Ahí aparece el primer cambio de poder. Red Bull no quería estar al lado del momento, quería crear el momento. Un evento propio no es solo una activación de marca, es una fábrica de imágenes. Cada salto puede convertirse en un clip, cada carrera puede convertirse en un documental. Cada atleta puede convertirse en una historia. Cada historia puede volver a empujar la marca. Y cada vez que eso ocurre, la lata gana un poco más de significado. Por eso los deportes extremos no eran solo coherentes con Red Bull, eran una mina narrativa. El riesgo genera atención. La atención genera cultura. La cultura genera deseo. Y el deseo sostiene el precio premium. Red Bull no estaba haciendo anuncios, estaba construyendo un circuito cerrado. Lata, caja, evento, contenido, atención, marca y otra vez, más latas. Ese es el volante. Y cuando empieza a girar, cada pieza acelera a la siguiente. Capítulo 3. Antes de 2007, Red Bull todavía alquilaba cultura. Antes del gran punto de inflexión, Red Bull ya era una marca brillante. Ya patrocinaba atletas, ya organizaba eventos, ya entendía la estética del riesgo. Ya había empezado a entrar en deportes más grandes. Pero seguía habiendo una limitación. Gran parte de ese poder todavía dependía de canales externos. La marca podía crear momentos, pero necesitaba una estructura permanente para capturarlos, producirlos, empaquetarlos, licenciarlos y distribuirlos. Porque una cosa es hacer marketing y otra muy distinta es tener una maquinaria interna capaz de convertir cualquier momento en propiedad intelectual. Una marca normal patrocina un evento y espera que los medios lo cubran. Red Bull empezó a hacerse una pregunta mucho más ambiciosa. ¿Y si nosotros producimos el evento? ¿Y si nosotros filmamos la historia? ¿Y si nosotros editamos el contenido? ¿Y si nosotros controlamos el archivo? ¿Y si nosotros distribuimos la imagen? ¿Y si el marketing deja de ser un gasto y se convierte en infraestructura? Esa pregunta cambia una empresa. Porque ya no se trata de aparecer. Se trata de controlar el sistema que decide qué se ve, cómo se ve y quién lo distribuye. Y ese cambio tiene una fecha: 2007. Capítulo 4. Stratos fue la prueba pública. Si Red Bull Media House fue el cruce de frontera, Stratos fue la demostración pública. En 2012, Felix Baumgartner subió a la estratosfera dentro de una cápsula. Pero lo importante no era solo el salto, era la tensión. Durante horas, millones de personas miraron una pantalla, esperando que un hombre abriera una puerta en el borde del espacio. No estaban viendo un anuncio, estaban viendo una posibilidad real de fracaso. Un silencio, una respiración, una cuenta atrás. Un cuerpo humano frente a algo que parecía demasiado grande. Y justo ahí, Red Bull consiguió lo que todas las marcas buscan y casi ninguna logra: que el mundo dejara de hacer scroll. Stratos no parecía marketing porque no funcionaba como marketing. Funcionaba como acontecimiento. La marca no interrumpía una historia. La marca había construido la historia. Había financiado el riesgo. Había preparado al atleta. Había producido la emisión. Había diseñado el momento. Y había convertido una hazaña humana en una pieza cultural global. Las cifras cambian según la medición,
Pero la escala no se discute. Millones de espectadores en directo, emisión internacional y un archivo audiovisual que siguió generando valor años después. Ese es el verdadero poder de Stratos. Un anuncio de Red Bull habría durado 30 segundos. Stratos duró años. Primero como expectativa, luego como directo, después como noticia, después como documental, después como clip, después como mito. Y cuando una marca consigue eso, ya no necesita pedirte atención. La atención va hacia ella. Porque en ese momento Red Bull no vendía una bebida, vendía una pregunta imposible de ignorar. ¿Y si algo sale mal? Por eso Stratos fue tan importante. No porque demostrara que Red Bull podía hacer algo espectacular, sino porque demostró que Red Bull podía crear un momento que los medios, las plataformas y la audiencia necesitaban mirar. La mayoría de marcas compra segundos. Red Bull fabricó memoria. Capítulo 5. Poseer el deporte es diferente a patrocinarlo. Pero Red Bull no se quedó en eventos extremos. El siguiente paso fue todavía más ambicioso: poseer activos deportivos. Y aquí hay una diferencia que parece pequeña, pero lo cambia todo. Patrocinar es alquilar atención. Poseer es controlar la plataforma que produce esa atención. Un sponsor paga para aparecer en una camiseta, en un coche, en un estadio. Un propietario decide el calendario, vende espacios comerciales, negocia socios, construye audiencia, desarrolla talento y puede ver cómo el activo se revaloriza. Esa es la diferencia entre gastar en marketing y acumular poder. La Fórmula 1 es el ejemplo más visible. Red Bull no se limitó a poner su logo en un coche. Construyó una escudería capaz de ganar. Y cuando el logo gana, la percepción cambia. Ya no parece una marca intentando parecer rápida. Parece una marca que es rápida. El activo deja de ser decoración y se convierte en prueba. Pero el hallazgo más contraintuitivo no está solo en la Fórmula 1. Está en el fútbol. Porque el modelo de clubes de Red Bull se parece menos a un patrocinio tradicional y más a una cartera de inversión en talento. No hace falta decir que sea legalmente un fondo de capital riesgo. La idea es otra. Funciona con una lógica parecida. Identificar talento joven, comprar o desarrollar barato, moverlo por una red de clubes, exponerlo a mejores ligas, aumentar su valor, venderlo o usarlo deportivamente. Eso es multi-club ownership, y Red Bull lo convirtió en una cadena de suministro deportiva. Salzburgo, Leipzig, Nueva York, Bragantino. Cada club no es solo un club, es una pieza dentro de un sistema. Un jugador puede entrar como promesa en un mercado menos caro, desarrollarse en un entorno controlado, ganar visibilidad europea y terminar multiplicando su valor. La lata aparece en el escudo, en el estadio, en la camiseta. Pero el negocio profundo no es solo que se vea el logo. Es que Red Bull controla parte del recorrido donde el talento se vuelve más valioso. Esto es lo que la mayoría de marcas no puede copiar. Puedes contratar influencers, puedes patrocinar un festival, puedes pagar un anuncio en Fórmula 1, pero construir durante décadas una red de atletas, eventos, equipos, derechos, contenido y distribución, eso no se compra en una campaña, se acumula. Patrocinar es alquilar atención. Poseer es controlar la máquina que la produce. Capítulo 6. La lectura financiera. Entonces, ¿dónde está realmente el dinero? La respuesta más honesta es esta. El dinero visible sigue estando en las bebidas. Red Bull vende miles de millones de latas. Pero la ventaja no está solo en vender líquido. Está en todo lo que hace que ese líquido pueda venderse como algo más valioso. Marca, distribución, cultura, eventos, atletas, medios, equipos, derechos, propiedad intelectual.
La bebida paga a la máquina y la máquina hace que la bebida valga más. Ese es el ciclo. Pero hay una grieta. Cuanto más poder acumula una empresa, más visible se vuelve para los reguladores. En noviembre de 2025, la Comisión Europea abrió una investigación formal contra Red Bull por posibles prácticas anticompetitivas en distribución. El mismo modelo que la hizo casi invencible, ahora también la convierte en objetivo. Y esa es la lectura financiera real. Red Bull no construyó solo una marca fuerte, construyó una infraestructura de atención, distribución y activos deportivos tan poderosa que ya no compite únicamente por espacio en una estantería, compite por espacio en la cultura. Y cuando una empresa llega a ese punto, el premio es enorme, pero el escrutinio también. La próxima vez que veas una lata de Red Bull, no mires solo la bebida. Mira todo lo que hay detrás. Un equipo de Fórmula 1, una red de clubes, atletas extremos, eventos propios, cámaras, derechos, documentales, archivos, plataformas, millones de personas viendo algo que no sienten como publicidad. Ese es el truco. Red Bull no ganó porque inventó la cafeína. Ganó porque entendió que una marca no se vuelve poderosa solo cuando la gente compra su producto. Se vuelve poderosa cuando la gente quiere vivir dentro del mundo que ese producto representa. Y Red Bull construyó ese mundo antes que casi todos. Primero vendió una lata, después compró atención, luego fabricó atención y finalmente convirtió esa atención en un sistema que alimenta la marca una y otra vez. Por eso la frase no es Red Bull es una bebida energética. La frase real es otra. Red Bull es una máquina global de atención que se financia una lata a la vez. Porque al final, lo que Red Bull puso en el mercado no fue solo una bebida. Fue una puerta de entrada. Una lata pequeña para entrar en un imperio enorme. Y tal vez por eso funciona también. Porque cada vez que alguien compra una Red Bull, no está comprando solo lo que hay dentro. Está comprando una parte del mundo que Red Bull construyó alrededor. Eso cambió todo. 2007. Red Bull Media House. En 2007, Red Bull fundó Red Bull Media House. Y ese es el momento exacto donde la historia cambia. No porque Red Bull empezara a hacer videos. Eso sería una lectura demasiado pequeña. Lo que realmente ocurrió es que Red Bull institucionalizó la atención. Antes de 2007, Red Bull compraba o provocaba atención. Después de 2007, empezó a fabricarla como una capacidad permanente. La diferencia es enorme. Una campaña termina. Una empresa de medios acumula. Una campaña depende del presupuesto del año. Una empresa de medios construye archivo, derechos, formatos, relaciones de distribución, plataformas y audiencia. Una campaña intenta vender. Una empresa de medios puede hacer que el público vuelva incluso cuando no está pensando en comprar. Eso es lo que ningún competidor pudo replicar fácilmente. Porque no basta con tener dinero. Tienes que tener atletas, eventos, equipos, derechos, cámaras, productores, distribución, estética, credibilidad cultural y años de acumulación. Red Bull Media House no era un departamento de redes sociales. Era una estructura formal para producir y distribuir contenido. A partir de 2007, Red Bull dejó de usar el contenido solo como apoyo de marca y empezó a convertirlo en una infraestructura propia de producción, licencias y distribución. Y ahí aparece la frase que sostiene todo este video. Red Bull dejó de pagar por aparecer en la cultura. Empezó a construir la cultura desde dentro. Eso cambió la economía del marketing. Porque si pagas anuncios, cada campaña se consume. Pero si produces acontecimientos, cada evento puede convertirse en activo. Un salto no es solo un salto. Es un directo, es un documental, es un clip, es una foto, es un archivo, es una historia para medios, es una pieza para redes,
es una razón para que alguien vuelva a pensar en Red Bull sin que Red Bull tenga que comprarle otra impresión. El anuncio interrumpe, el acontecimiento atrae, y Red Bull eligió convertirse en fabricante de acontecimientos. Antes de 2007, Red Bull compraba atención. Después de 2007, empezó a fabricarla.